Vamos a continuar ahora el tema sobre el purgatorio y ahora desde la tradición cristiana. Vamos a ponernos siempre en las manos de nuestro Padre Celestial, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amadísimo, te damos el honor y la gloria en este día y también la alabanza y la adoración que brota desde nuestro corazón y se externa a través de nuestros labios para ti, amadísimo Señor. En este instante que nos disponemos a ser instruidos por tu doctrina, por la iglesia que tú nos has dejado como educadora en la fe, queremos pedirte en el nombre de tu Hijo Jesucristo que derrame sobre nosotros la unción poderosa de tu Espíritu Santo, para que prepare, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes para todo lo que hoy nos quieres decir y quieres que pongamos en práctica también para la honra de tu nombre. Te pedimos también que nos hagas dóciles, que nos hagas sensibles, Señor, siempre a la inspiración de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Pedimos también la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que este momento pues nos sea aún más de provecho por sus ruegos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El purgatorio, hermanos, ya lo hemos visto desde el punto de vista de las Escrituras, que ya pues mencionábamos, no está explícitamente escrito. Así no lo vamos a encontrar el purgatorio como tal, así esa palabra dentro de las Sagradas Escrituras, pero sí textos que infieren, ¿no? Que infieren que sí existe ese lugar de purificación. Y también aclaramos que cuando decimos lugar, pues no nos estamos refiriendo tampoco a un lugar físico exactamente, sino a un estado del alma. Y también lo vimos como un fundamento en el catecismo de la iglesia y algunos doctores y padres de la iglesia que se han referido a este tema. Ahora también vamos a adentrarnos un poquito en esa área, ¿no? De algunos doctores, algunos teólogos, algunos que han tenido a bien hablar sobre este tema del purgatorio y que ha sido parte de la tradición de la iglesia. Y aclarando nuevamente, cuando decimos tradición, pues lo hemos dicho ya antes, tradición con mayúscula, ¿no? La T primera, tradición en mayúscula, porque estamos refiriéndonos a la sagrada tradición de la iglesia, la sagrada tradición cristiana. Y la idea del purgatorio, a base de la necesidad de rogar por los muertos, porque así lo hemos visto también en los textos bíblicos, como en los libros de los Macabeos, por ejemplo, aparece clarísima y es unánime desde los tiempos primitivos en toda la tradición cristiana oriental y la occidental. Son tantos y tan claros los testimonios y tan sorprendente también la unidad que hay entre esos testimonios, que entre todas las iglesias pues cristianas se pusieran como de acuerdo en el espíritu, porque sabemos que en aquel tiempo no había facilidad de redes sociales como las tenemos ahora. Incluso para comunicarse pues por cartas era muy pero muy difícil, se tardaba días y días, y no decir meses, para llegar una carta a su destino. Y por tanto el Espíritu Santo es quien obraba de esa forma dentro de la iglesia, y lo sigue haciendo ahora, pero en ese tiempo era todavía como más creíble en esa acción del Espíritu Santo, por el hecho de que a distancias tan enormes pues pudieran estar de acuerdo estos padres de la iglesia y hermanos de la iglesia en cuanto a estos temas, ¿no? Que son tan importantes y tan medulares dentro de nuestra doctrina. Y por eso decimos que sorprende la uniformidad y la unidad absoluta entre todas las iglesias cristianas que estaban pues dispersas
que no puede explicarse humanamente, sino pues por el común origen tuviera esta doctrina del purgatorio desde los apóstoles. Siempre, claro, inspirado por el Espíritu Santo, y de estas purificaciones que han de venir después de nuestra muerte corporal, pues ya estaban ellos de acuerdo, ¿no?, en el Espíritu Santo. Qué importante es tener en cuenta esto, hermanos, que como les decía, a pesar de la distancia, pues de una iglesia a otra, refiriéndonos a la iglesia como un templo, pues como una estructura, en los pueblos tan lejanos existiera esa uniformidad en cuanto a la idea del purgatorio. Un escritor antiguo llamado Tertuliano habla al respecto y dice: en el día aniversario hacemos oblaciones por los difuntos. Ya él hablaba de ofrecer, ¿no?, este tipo de oraciones y también de especie de ofrendas por los difuntos, como nos lo indica también el libro de los Macabeos que leíamos anteriormente. Hasta el más pequeño delito tendrá que expiar el alma antes de resucitar, sin que esto obste a la plenitud de la resurrección gloriosa con el cuerpo, nos dice siempre el mismo Tertuliano. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, hermanos, porque lo estábamos tratando de aclarar también en los temas anteriores. El purgatorio no es una segunda oportunidad, hermanos. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia. Y le repito el numeral en que lo podemos encontrar: 1874. Ahí podemos leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el purgatorio no es una segunda oportunidad. Si uno muere en pecado mortal, se va directamente al infierno, y si muere en estado de gracia perfecta, se irá al cielo. Y el purgatorio es por si nosotros no hemos alcanzado ese estado de gracia perfecta y hay algún pecado venial que tengamos que purgar, o como ya lo mencionábamos también antes, ese reato de culpa o ese resto de la culpa que queda siempre en nosotros, aunque ya hayamos confesado nuestros pecados. Y aquí es donde hay que poner especial atención, porque muchos de nosotros nos confesamos. Si ustedes se dan cuenta, el sacerdote, cuando haciendo las veces de Cristo nos da la absolución, nos impone una penitencia, siempre de acuerdo a la gravedad de nuestros pecados. Pues así es la penitencia que se nos ha de imponer en ese momento. Y nos dicen: mire, rece un Ave María, un Padre Nuestro, el Yo Confieso, o haga pues esto como reparación por los pecados, y luego haga estas oraciones. Esa penitencia tenemos que cumplirla nosotros, hermanos. Y mucha gente no lo hace, muchos hermanos no lo hacen, sino que simplemente reciben la absolución y tranquilos, ¿verdad? Se van y hacen a veces una oración de acción de gracias a Dios por que han recibido el perdón, pero la penitencia se debe cumplir, porque la penitencia es la que nos ayuda a borrar ese reato de culpa, ese resto de la culpa. Al igual que, como ya mencionamos antes, pues las mortificaciones, los ayunos, las penitencias que nosotros ofrezcamos por esas manchas, ¿no?, que han quedado en nuestra alma por los pecados que ya hemos cometido. Porque aunque ya los hayamos confesado y ya nosotros hemos recibido la absolución por esos pecados, esa mancha sigue estando en el alma, y por esas manchas son las que nosotros ofrecemos las penitencias, las mortificaciones, los ayunos. Espero que esto nos quede claro, hermanos, a nosotros, porque es la manera en que nosotros podemos
purificarnos, ¿no? Para evitar el purgatorio. Esa es la idea. También están pues las indulgencias que se pueden ganar, pero existe también esa posibilidad de nosotros seguir todos los pasos para ganar indulgencias y de esta manera pues también borrar ese resto de la culpa, ese reato de culpa. Ya en su momento vamos a platicar acerca de cómo podemos ganar estas indulgencias, sean plenarias, sean parciales, y la forma en que debemos prepararnos para ganarlas. Y ahorita lo que nos interesa es esto, hermanos, ser conscientes de que aunque ya nosotros nos hayamos confesado y nuestro pecado haya sido absuelto por parte del sacerdote que hace las veces de Cristo, pues existe todavía esa mancha en nuestra alma. Y es la que nosotros debemos borrar, ¿no? Debemos tratar de borrar, como ya lo dijimos. Bien, y aquí nos lo dice pues este escritor antiguo Tertuliano: hasta el más pequeño delito tendrá que expiar el alma antes de resucitar. Hasta el más pequeño. Eso, hermanos, grabémoslo, porque el hecho de que a nosotros nos parezca un pecado insignificante, pues no significa que no debamos orar u ofrecer algo para borrar esa mancha de pecado. ¿Por qué? Porque, bueno, un montón de manchitas chiquitas pueden llegar a ser una mancha muy grande. Pues por simple lógica se comprende, ¿no? Si usted llena un papel, por ejemplo, un papel blanco, y le empieza a poner puntitos de cualquier color que usted quiera, le empieza a poner puntitos chiquititos, chiquititos, al final se hará una mancha muy grande. Y lo mismo en nuestra alma, ¿no? Esas manchas van a ir haciéndose más grandes, más grandes y más grandes, y llegará un momento en que será muy complicado no poder borrar toda esa mancha, o pedirle a Dios que borre más bien esa mancha que hay en nuestra alma. Y por eso insistimos que el purgatorio no es una segunda oportunidad, como nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. No es que todos vayamos a ir ahí, sino que aquellos nada más que estén en gracia al momento de morir, o sea, que estén pues perseverando, lógicamente, aquellos que están en su confesión. Es doloroso, ¿no? Es doloroso esto cuando uno ya profundiza en este tipo de temáticas, porque nosotros quisiéramos, nuestra parte humana quisiera que, claro, que todo mundo vaya al purgatorio y que desde ahí se vaya al cielo después, por nuestros parientes, ¿verdad? Por nuestros bienhechores, por nuestros buenos amigos, que quizá nosotros quisiéramos que estuviesen ahí, si es que no han ido al cielo de una vez, que estén en el purgatorio. Pero si no han estado perseverando, será muy difícil, ¿no? Será muy difícil, solamente confiados pues a que Dios se apiade de sus almas. Pero igualmente la parte de la misericordia tiene pues esos dos aspectos, ¿no? Decíamos, el primero es la acogida, el recibir, que Dios nos recibe, y luego la parte de la conversión, o sea, nosotros también debemos poner de nuestra parte. Y San Pablo es muy específico en eso, y a mí me gusta mucho leer a San Pablo porque él nos aclara este tipo de temas. Él, a pesar del tiempo en que fueron escritas sus cartas, él da respuestas muy actuales y compara nuestro caminar cristiano con una carrera de trote, ¿verdad? De ir nosotros ahí al trote para alcanzar la meta. Y habla de él, cómo en ese dirigirnos hacia la meta debemos cuidarnos en nuestra alma, porque al final no sea, dice, que seamos nosotros descalificados de la competencia. ¿Qué significa esto? Que hermanos, puede ser que a último momento nosotros no alcancemos la gloria de Dios, porque la muerte nos puede encontrar en pecado mortal precisamente. Y por eso San Pablo hace referencia a esto, que
que hay que permanecernos siempre pues en esa lucha, no permanecer siempre en ese constante caminar, porque al final podemos ser descalificados. Podemos perder esa gloria que tanto anhelamos, esa gloria que tanto buscamos, esa gloria que nosotros deseamos un día contemplar, pues el rostro de Dios. Pues vale la pena luchar, como dice el canto, ¿no?, para llegar a la meta, porque es esa corona de gloria la que nosotros estamos buscando, porque queremos gozar por la eternidad de la visión de Dios. Por tanto, vale la pena hacer el esfuerzo. San Ambrosio de Milán decía que más que llorar, es necesario ayudar con oraciones a esas almas de las personas que han muerto. Y decía él, no la entristezcas con tus lágrimas, sino encomienda más bien a Dios con oblaciones su alma. Qué hermosas estas palabras, hermano. A mí me llenan, no sé, en el alma el hecho de que nos dice, más que llorar, mejor hay que ayudarla con nuestras oraciones. Mejor hay que ofrecer algo por esas almas que están en el purgatorio. Y dice, no hay que entristecerlas con nuestras lágrimas, sino al contrario, mejor encomendarlas a Dios para que sus almas sean pues sacadas del purgatorio y lleguen a contemplar la gloria de Dios. Mire qué bonito esto, cómo nosotros podemos contribuir a que las almas de nuestros seres queridos pues puedan salir del purgatorio y llegar a contemplar la presencia de Dios. Y en lugar de entristecernos, pues que humanamente claro que nos entristece y nos duele, pero espiritualmente debemos alegrarnos, porque van ellos a gozar de la presencia del Señor y nosotros debemos ayudarnos con nuestras oraciones, con nuestras oblaciones ofrecidas a Dios por esas almas que están ahí en el purgatorio. San Agustín decía también, durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, las almas quedan retenidas en lugares recónditos, según es digna cada una de reposo o de castigo, conforme a lo que hubiere merecido cuando vivía en la carne. Y no se puede negar que las almas de los difuntos reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos, cuando por ellas se ofrece el sacrificio del mediador, refiriéndose a Cristo, o cuando se hacen limosnas en la iglesia. Ve, hay que poner atención también aquí a San Agustín. Vuelvo y leo. Durante el tiempo que media entre la muerte del hombre y la final resurrección, purgatorio, a eso se está refiriendo, las almas quedan retenidas ahí, ¿verdad?, en ese lugar recóndito, dice él, según es digna, pues cada una de recibir el reposo o dice también del castigo, porque ya dijimos, si se muere en pecado mortal, pues al infierno, conforme a lo que hubiera merecido cuando vivía en la carne. Aquí recalco lo que ya he dicho antes. Hermanos, si nosotros hemos decidido acá una vida sin Dios, pues Dios va a respetar nuestra decisión después de muertos y vamos a tener una eternidad sin Él. Eso por el principio de la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros de elegir entre Él o entre otras cosas que nosotros pues tengamos como prioridad. Así que hay que hacer bien nuestras estas palabras. Si nosotros morimos en gracia perseverando, pues vamos a estar en el purgatorio y Dios quiera, pues contemplemos también la gloria de Dios de una sola vez. Eso sería lo mejor, si hayamos nosotros expiado nuestros pecados. Pero de lo contrario, pues sabemos, nos toca pues el castigo eterno. Y luego dice San Agustín, ese estar en el purgatorio, nosotros podemos aliviar a esas almas por medio de oblaciones, por medio de penitencias, por medio de oraciones o
también por medio de la limosna en la iglesia. Son las formas en que nosotros podemos ayudar, y precisamente en la Cuaresma se nos invita a esto. Esto es lo medular en la Cuaresma: oración, limosna, ayuno, penitencias, mortificaciones. Eso es lo que nos llama la iglesia a ofrecer, a dar en este tiempo de Cuaresma. Y quiero hacer una aclaración también, porque a veces cometemos ese error donde decimos: voy a ofrecer un sacrificio. Fíjense que hay un dato muy interesante, y es que si usted busca la palabra sacrificio en el catecismo, por ejemplo, siempre va a encontrar que el sacrificio es el que Jesús hizo en la cruz, y no hay otro. El único sacrificio que existe es el de Jesús en la cruz. Lo que nosotros ofrecemos son penitencias, mortificaciones. Eso es lo que nosotros ofrecemos. Pero el único sacrificio es el de Jesús. Búsquelo si usted gusta y va a encontrar siempre sacrificio. Le va a aparecer ahí Jesús en la cruz. Y también la Eucaristía, que aparece como el sacrificio por excelencia, porque es un memorial, ¿no?, de la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay que confundir esos términos. Sacrificio fue el de Jesús, es el único, no habrá otro, no hay otro. Y penitencias y mortificaciones son las que nosotros ofrecemos. Así que aclaro ese punto, ¿verdad? Porque a veces confundimos términos. San Cesareo de Arles, prosiguiendo con estos autores antiguos, nos dice que porque si no damos gracias a Dios en la tribulación, ni procuramos redimir los pecados con buenas obras, seremos retenidos en aquel fuego purificador, el purgatorio, hasta que todos los pecados leves, a modo de madera, heno, paja, queden consumidos. Pero algunos dicen: no me importa el tiempo que me detenga con tal de llegar al fin a la vida eterna. Que nadie diga eso, hermanos, porque aquel fuego purificador será más tremendo que cualquier penalidad que se pueda pensar, o ver, o sentir en este mundo. Nos está hablando ahí de esa purificación que hemos de recibir nosotros en el purgatorio. San Juan Crisóstomo, el gran santo, por si no lo sabían, Crisóstomo significa boca de oro, o le apodaron, digamos así, o por sobrenombre le pusieron así por sus sermones. Se dice que los sermones de este santo eran tan llenos del Espíritu Santo que pues no había alma que se resistiera al momento de su predicación. Bien, él decía: pensemos en procurarles algún alivio del modo que podamos. ¿Cómo? Haciendo oración por ellos y pidiendo a otros que también oren, y dando limosnas, porque no sin razón fueron establecidas por los apóstoles mismos estas leyes. Digo, el que en medio de los venerandos misterios se haga memoria de los que murieron. Bien sabían ellos que de esto sacan los difuntos grande provecho y utilidad, porque ¿cómo no aplacaremos a Dios orando por ellos en aquel solemne momento, cuando todo el pueblo está con las manos levantadas al cielo junto con todo el clero, el sacerdocio todo, y está delante aquella soberana víctima que infunde pavor? Así nos dice este santo, que nosotros podemos aplacar a Dios, dice, orando por esas almas de una manera solemne, y nos llama pues a hacerlo también dentro de la Eucaristía, cuando el sacerdote está pues elevando esas oraciones en el altar, pidiendo por esas almas que ya dijimos están pues ahí cautivas o retenidas en el purgatorio. San Isidoro de Sevilla nos dice: ofrecer el sacrificio por el descanso de los difuntos, rogar por ellos, es una costumbre observada en el mundo entero,
Por esto creemos que se trata de una costumbre enseñada por los mismos apóstoles. En efecto, la Iglesia Católica la observa en todas partes, y si ella no creyera que se les perdonan los pecados a los fieles difuntos, no haría limosnas por sus almas, ni ofrecería por ellas el sacrificio a Dios. Vemos, estos santos padres que nos enriquecen con estos textos y hablan del purgatorio, y como ya dijimos, desde muy antiguo pues ya existía la idea del purgatorio y esta doctrina del purgatorio. Podemos añadir a esto el argumento litúrgico que se saca de las oraciones en favor de los difuntos que se leen en las liturgias romana, alejandrina, en todas ellas desde los tiempos primitivos, y también en los epitafios, ya que así se llaman esas placas o frases que están en las tumbas, y en las demás inscripciones funerarias en las catacumbas, en las que se hace alusión con frecuencia a las purificaciones del más allá, refiriéndose al purgatorio. Y hay que concluir aquí que la prueba de tradición en torno a la existencia del purgatorio es una de las más firmes y seguras también que existen dentro de la teología católica. Y precisamente ahora vamos a esa parte, ¿no?, en que vamos a ver la razón teológica de el purgatorio, de esta idea del purgatorio, de la doctrina del purgatorio. De los principios que hemos expuesto anteriormente ya en los temas anteriores que llevamos, creo que con este llevamos 4, dijimos que este tema era bastante amplio, requiere, incluso acá lo estamos haciendo pues de una manera casi que resumida. Si nos pusiésemos a hacerlo más detalladamente, no sé cuántos programas saldrían, pero la idea no es aburrir, sino al contrario, que nosotros comprendamos de qué se trata esta doctrina y que de esa manera la podamos nosotros vivir más plenamente cuando se nos da la oportunidad, ¿no?, de orar por las almas de los difuntos, y también de que nosotros podamos ofrecer pues esas penitencias y mortificaciones por la culpa que ha quedado ahí por los pecados cometidos. Esa es la idea, ¿no?, que nosotros pues nos enfoquemos en esas áreas espirituales de nuestra vida y que de esa manera pues vayamos alcanzando la santidad. Y vuelvo, la razón teológica de los principios que hemos expuesto más arriba o antes, puede deducirse fácilmente la existencia del purgatorio, porque si es verdad que la contrición borra los pecados, no quita del todo el reato de pena que por ellos se debe, ni tampoco se perdonan siempre los pecados veniales, aunque desaparezcan los mortales. Ahora bien, la justicia de Dios exige que una pena proporcionada restablezca el orden que se ha perturbado por el pecado. Luego hay que concluir que todo aquel que muera contrito y absuelto de sus pecados, pero sin haber satisfecho plenamente por ellos a la divina justicia, debe ser castigado en la otra vida. Negar el purgatorio es, pues, blasfemar contra la justicia divina. Es, pues, un error, y un error contra la fe. Por eso San Gregorio Niceno añade a las palabras citadas más arriba: nosotros lo afirmamos y creemos como una verdad dogmática. Y la misma Iglesia Universal manifiesta su fe en él por las oraciones que hace por sus difuntos, a fin de que sean liberados de sus pecados, lo cual no puede entenderse sino de los que están en el purgatorio. Ahora bien, el que resiste a la autoridad de la Iglesia incurre en el pecado de herejía. Esto es lo que nos dice la teología y nos dice San Gregorio también al respecto del purgatorio. Y aquí pues vuelvo, ¿no?, a lo que mencioné. Muchos hermanos dicen, pero ¿por qué la Iglesia nos obliga a creer esas cosas? Y aunque no las entendamos, quieren que nosotros a la fuerza las aceptemos.
Hermanos, están las explicaciones y es lo que estamos haciendo ahorita. Estamos explicando en qué consiste la doctrina del purgatorio, su fundamento bíblico, su fundamento desde la tradición sagrada de la iglesia, desde los apóstoles hasta nuestros días. Estamos mirando pues en qué se fundamenta la doctrina, y de eso se trata, ¿no? Que nosotros, hermanos, aclaremos esas dudas con respecto a este tipo de temas que son tan controversiales, ¿no? Que a veces causan discusión hasta dentro de nosotros mismos en la Iglesia Católica. Y más de una vez he tenido yo que discutir con hermanos al respecto de estos temas, ¿no? Y por eso nació esta idea, por eso el Espíritu Santo inspiró esto, porque dentro de los mismos católicos cuestionan a algunos hermanos estas doctrinas que son esenciales para nuestra fe. Y ahora que las estamos viendo más a profundidad, creo, se han aclarado pues tantas dudas, y también se ha dado como por parte de Dios, ¿no? Esa línea que se debe seguir para vivir más a plenitud nuestra fe. Vea cómo ahora que ya sabemos, aunque recibamos la absolución de los pecados que confesamos, existe todavía ese resto, ¿no? que nos va a tocar ir a penar o a purgar. Pero tenemos la oportunidad nosotros de aquí en la tierra satisfacer eso, ¿no? Y quitar pues todo aquel resto de pena y de culpa que nos impida contemplar la gloria de Dios. Y ya hemos dicho antes también, mira, hay medios que el Señor pone para eso. A veces una enfermedad puede ser ese medio. De repente, quizá antes de morir, ¿no? Ya acercándose nuestra hora de entregarle cuentas a Dios, quizá Él permita una enfermedad muy difícil. A lo mejor nos va a hacer sufrir, pero que si nosotros la ofrecemos por esto, hermanos, porque se borre todo ese resto de culpa y de pena que hay por los pecados que hemos cometido, pues tenemos la oportunidad de dar un paso hasta el cielo de una sola vez sin pasar al purgatorio. Pero ya dependerá de nosotros, ¿no? De qué forma nosotros abordemos esa enfermedad, abordemos ese sufrimiento, porque hay que ofrecerlo a Dios, ¿no? Hay que decir como San Pablo, ofrecer a lo que faltó al sufrimiento de Cristo en la cruz. Nosotros completamos con nuestro sufrimiento aquello que faltó a Jesús en su pasión, en su cruz. Y de esa forma podemos nosotros alcanzar la gloria eterna de una sola vez, sin pasar al purgatorio. Y esto es bueno saberlo, esto es bueno conocerlo, porque nos da pues la pauta a nosotros en el sentido de que sabemos cómo vamos a afrontar luego un tipo de situación similar, ¿no? Que nos venga en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, nos dice que se ha de tener en cuenta que por parte de los buenos puede haber algún impedimento para que sus almas no reciban, una vez libradas del cuerpo, el último premio, consistente en la visión de Dios. Efectivamente, la criatura racional no puede ser elevada a dicha visión si no está totalmente purificada, pues tal visión excede toda la capacidad natural de la criatura. Por eso se dice de la sabiduría que nada manchado hay en ella. Esto lo encontramos en el libro de la sabiduría, en el capítulo 7, versículo 25. Y en Isaías se dice que nada impuro va a pasar por ella. Esto está en Isaías 35, 8. Y sabemos que el alma se mancha por el pecado al unirse desordenadamente a las cosas inferiores, de cuya mancha se purifica en realidad en esta vida, mediante la penitencia y los otros sacramentos, como se dijo antes. Pero a veces acontece que tal purificación no se realiza totalmente en esta vida, permaneciendo el hombre deudor de la pena, ya por alguna negligencia, por alguna ocupación o porque es sorprendido por la muerte. Mas no por esto merece ser excluido totalmente del premio, porque pueden darse tales cosas sin pecado mortal, que es lo único que quita la caridad
a la cual se debe el premio de la vida eterna, como se ve por lo dicho en el libro 3. Luego es preciso que sean purgadas después de esta vida antes de alcanzar el premio final. Pero esta purificación se hace por medio de penas, tal como se hubiera realizado también en esta vida por las penas satisfactorias. De lo contrario, estarían en mejor condición los negligentes que los solícitos si no sufrieran en la otra vida la pena que por los pecados no cumplieron en esta. Por consiguiente, las almas de los buenos que tienen algo que purificar en este mundo son detenidas en la consecución del premio hasta que sufran las penas satisfactorias. Y esta es la razón por la cual afirmamos la existencia del purgatorio, refrendada por el dicho del apóstol, 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, será perdida, y él será salvo, pero como quien pasa por el fuego. A esto obedece también la costumbre de la Iglesia Universal, que reza por los difuntos, cuya oración sería inútil si no se afirmara la existencia del purgatorio después de la muerte. Porque la Iglesia no ruega por quienes están en el término del bien o del mal, sino por quienes no han llegado todavía. Explico esta última parte. Dice, la Iglesia no ruega por quienes están en el término del bien o del mal. Aquí se refiere a que si morimos en pecado mortal, pues vamos al infierno. Si morimos en la gracia, vamos al cielo. Por ello ya no podemos rogar, porque pues o ya están en el infierno o ya están en el cielo. Nosotros rogamos, la Iglesia ruega por quienes aún no han llegado, o sea, los que están en el purgatorio, porque por los otros ya no podemos, ya no se puede, ya porque ya están en el infierno o están en el cielo, por tanto ellos ya no es posible orar nosotros por ellos. Bueno, podemos hacerlo, pero no tiene pues ningún efecto esa oración, porque pues ya cada uno está o en el castigo que le corresponde o en la gloria que le corresponde. En cambio, por aquellos que están en el purgatorio, sí podemos nosotros orar, porque están todavía en ese proceso. En el purgatorio, dice Santo Tomás, hay una doble pena, una de daño en cuanto que se les retrasa la visión de Dios, y otra que es la que se llama de sentido, en cuanto son castigados con fuego corporal, y son ambas tan intensas que la pena mínima del purgatorio excede a la mayor de esta vida. Como va a ser purificada nuestra alma, pues se va a sufrir de esa pena. La pena llamada de dilación de la gloria, bueno, propiamente hablando, solamente en el infierno se da una verdadera pena de daño, porque ahí es donde se va a recibir el castigo eterno, del cual pues ya no se va a tener posibilidad de la visión de Dios. Ahí no hay vuelta atrás. En cambio en el purgatorio sí, porque se purificará por medio del castigo, diciéndolo así, para poder gozar de esa visión de Dios. En el purgatorio se expían únicamente los pecados veniales, que fueron perdonados o no antes de morir, y los pecados mortales ya perdonados antes de la muerte, aquellos que ya fueron confesados. Por otra parte, la pena de daño corresponde al pecado por la aversión a Dios, realizada por el pecador al cometerlo, en el sentido de pues rechazar completamente a Dios y de no querer nada pues absolutamente con Dios. Así que ahí se diferencian, ¿no?, estas dos. ¿Cuán grande será este dolor, lo que se va a sufrir ahí? Pues será, dice el santo, más intenso todavía que algo que nosotros pudiéramos imaginar aquí. Y por último, la pena de sentido, y con esto termino. La tradición católica está perfectamente de acuerdo en que las almas del purgatorio, además de la pena de dilación de la gloria, en la forma que acabamos de decir hace un momento, sufren una especie de pena de sentido en castigo de los goces ilícitos de los bienes creados que se permitieron durante la permanencia en el cuerpo mortal. En el purgatorio tiene que haber por consiguiente una pena de sentido, con mayor razón todavía que una pena de daño. San Agustín explica cómo una misma causa puede producir contrarios efectos según los sujetos o las personas sobre quienes recaiga, porque así como un mismo fuego resplandece el oro y la paja humea, y con un mismo trillo se quebranta la arista y el grano se limpia, y aunque se expriman en una misma prensa
el aceite y el alpechín, no por eso se confunden entre sí. Así también una misma adversidad, o sea, una prueba, puede purificar y afinar el alma de los buenos o puede destruir y aniquilar el alma de los malos. Por consiguiente, en una misma calamidad, los pecadores pueden blasfemar de Dios y pueden aborrecer a Dios, y en esa misma calamidad los justos pueden glorificar a Dios y pedirle misericordia, consistiendo la diferencia de tan varios sentimientos no en la calidad del mal que se padece, sino en la de las personas que lo están sufriendo. Porque movidos de un mismo modo, exhala el cieno un hedor insufrible y el ungüento precioso una fragancia suavísima, nos dice San Agustín. Así es, hermanos, una situación difícil pues nos puede llevar a nosotros o a blasfemar de Dios o al contrario, no acercarnos más a Él. Imagínese usted en su lecho de muerte al momento ya de estar agonizando. ¿Qué tal si en ese momento, antes del último aliento, pues nosotros renegamos de Dios y blasfemamos contra Dios? Somos descalificados, como dice San Pablo. En ese último instante podemos ser descalificados. Por eso, pues hay que pedirle mucho al Señor, ¿no?, que nos ayude a mantenernos fieles hasta ese último aliento, y que al contrario, ¿no?, de nosotros blasfemar o de reprocharle a Él, mejor le glorifiquemos, le alabemos y le bendigamos, porque nos permite expiar, purificar nuestras culpas y nuestras penas. Con esto termino, hermanos. Nos encomendamos a nuestra Madre Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.